muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Fórum Online de BT Travel Brand. Yo soy Mariano Gijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación. Y hoy volvemos a tener con nosotros a nuestros amigos de Fonamat, que estamos muy contentos de que estemos de nuevo en contacto, colaborando, haciendo estos eventos tan interesantes. Y aunque sea de forma telemática, por lo menos seguimos en contacto. En esta ocasión nos vamos a ir muy lejos, nos vamos en concreto hasta Borneo, hasta la isla de Borneo, en el sudeste asiático, y nos vamos gracias a una persona que, bueno, vais a descubrir por qué ha ganado tantos premios como fotógrafo. Es Juan Pablo Plaza. Es una persona que se dedica, él es instructor de buceo y aparte de eso fotógrafo de naturaleza. Y por supuesto también es miembro de Fonamat, que es la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid. No sé si estás por ahí, Juan Pablo, que te veamos. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la introducción. Nosotros encantados de teneros por aquí de nuevo, de tenerte a ti también aquí como invitado, y estamos encantados de ver tus fotografías y deseando de ello. Entonces, como sé que nos tienes un montón de cosas que contar y tenemos que ver fotografías maravillosas, pues vamos, si os parece, a emprender ese viaje. Y yo lo único, para no robarte más tiempo, decirles a todas las personas que nos están viendo, a quien también agradezco su presencia aquí hoy en este directo, que tienen un chat en la parte de abajo, con lo cual cualquier pregunta, cualquier cuestión, comentario que le queréis hacer a Juan Pablo, lo podéis hacer a través de este chat, y luego yo al finalizar este directo, cuando tú termines, Juan Pablo, yo me vuelvo a conectar otra vez y te voy trasladando todas las preguntas que ya ha ido haciendo la gente, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Muy Vale, bien. pues Mariano, muchísimas gracias. Lo primero también agradecerte en nombre de Fonamat la oportunidad que nos dais, como siempre, ¿no? Para poder, bueno, mostrar nuestro trabajo y nuestras inquietudes, ¿no? De una forma pues, tan potente, con tal capacidad de enganche como tiene BT Travel Brand. Para nosotros es lógicamente un foro, ¿no? Para poder dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo para, de alguna manera, captar también nuevos socios en este sentido que se incorporen a nuestra asociación. Indicaros además que Fonamat, aunque es fotografía de naturaleza de Madrid, está abierta a cualquier fotógrafo a nivel nacional e internacional, por lo tanto, encantados y reitero las gracias por ello. Sin más, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Sí, sin problema. Yo os Vamos dejo allá. y luego De acuerdo. volvemos de nuevo a vernos para trasladar todas las preguntas que haya haciendo la gente, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos Hasta a ahora, muchas ver. gracias. Expedición Kalimatán, ¿no? Entre orangutanes y barracudas. Bueno, la realidad es que el objetivo, ¿no? de este viaje, que fue un viaje realmente bastante especial, era precisamente eso, ¿no? Poder ver de primera mano, ¿no? A unos animales tan fantásticos como pueden ser los orangutanes, ¿no? Y por otra parte también tener la oportunidad de bucear con uno de los mayores bancos de barracudas que están localizados actualmente en el planeta. Pero teniendo en cuenta que realmente íbamos a la isla de Borneo, ¿no? A la zona de Kalimatán, teniendo en cuenta que orangutanes y barracudas son simplemente una pequeñísima muestra de la enorme biodiversidad que existe en esta isla, que como referencia simplemente pues es una isla que hasta el momento y por lo que conocemos alberga la propia isla, ¿no? El 6% de la fauna y flora conocida en el planeta, ¿no? Se pueden encontrar más de 15.000 especies de plantas a la fecha, ¿no? Que estén actualmente catalogadas, porque se siguen catalogando. Algo más de 5.000 invertebrados, cerca de 15.000 especies de animales, entre ellas unos 500 reptiles y anfibios. En el caso de las aves, más de 250 especies. Realmente es una isla que tiene un potencial, una biodiversidad increíble, ¿no? También es cierto que es una isla que está o ha sido muy conocida precisamente por las amenazas, ¿no? Que hay sobre la misma, fundamentalmente porque es un territorio muy, muy fértil y eso facilita, por ejemplo, pues de una forma muy, muy, muy agresiva cultivos como, por ejemplo, el cultivo de palma para la extracción de aceite, que tanto daño está haciendo precisamente a estas especies que habitan en una isla tan fantástica como es Borneo, ¿no? Por eso, ya os digo, orangutanes y barracudas son, diríamos, dos de los atractivos de la isla, pero tienen muchísimos más. En este caso en concreto, cuando pensamos realmente en Borneo y lo ubicamos, se puede entender el porqué de esta biodiversidad, ¿no? Se encuentra ubicado en el sudeste asiático, efectivamente, como comentaba antes Mariano. Al norte realmente prácticamente está lindando con el mar de China y con Filipinas. En el este nos iríamos a las islas a Sulawesi, al sur el mar de Java con el mar de Banda, el camino de Komodo. Es decir, realmente es una zona en términos de biodiversidad es simplemente increíble, ¿no? Es un hotspot tremendo y que vale la pena dedicar el tiempo. Desde luego, desde el punto de vista del buceo,
que es a lo que yo me dedico, ¿no? Pues es un destino fantástico toda esta zona, que se llama así, el Triángulo de Coral, pero además con el atractivo de que si dispones de tiempo, no solamente para bucear, sino también para moverte por la superficie, vas a disfrutar como realmente de una forma tremenda, ¿no? Lo que te vas a poder encontrar. En nuestro caso, este viaje en concreto no fue un viaje habitual de buceo. Generalmente los viajes de buceo que hacemos a la zona pues, pueden ser en torno de 10 días, máximo 2 semanas. En este caso lo que nos planteamos fue un viaje de un mes entero, que realmente es un reto desde el punto de vista simplemente logístico, ¿no? Por lo que implica los desplazamientos, el mover todo el material. Y en este caso, además, teniendo en cuenta que queríamos combinar el conocer la superficie de la isla, no como siempre que nos vamos directamente a bucear, y también, por supuesto, los atolones, con lo cual mover el equipaje realmente era un problema. Cuando comenzamos nuestra andadura nos dirigimos realmente al sur de la isla buscando el río Seconger, ¿no? En concreto, este río es un río de bastante caudal que cruza longitudinalmente, ¿no? Esta parte de Kalimatán, pero que a su vez está o dispone de muchos pequeños afluentes, bueno, pequeños teniendo en cuenta su tamaño, que penetran dentro del Parque Nacional de Tanjung Putin. Y este parque es mundialmente conocido pues, por ser una reserva fundamental para los orangutanes. De hecho, en esta imagen de Google Maps se puede apreciar, quizá no lo sea así de forma remota, pero se pueden ver aquí claramente como en los lindes del parque, todo esto es el parque, es tremendo, pues aquí nos encontramos con plantaciones ya, por ejemplo, de palma, ¿no? Como comentamos antes, que es algo realmente que amenaza la zona. Llegamos a Yakarta, como cualquiera que quiera moverse por la zona de Indonesia como aeropuerto de referencia. Y después de llegar a Yakarta nos movimos hasta el aeropuerto ya en la isla de Borneo, al aeropuerto de Pangkalán. El aeropuerto se encuentra por esta zona aproximadamente, pero hay que tener en cuenta que para empezar a buscar y empezar a recorrer la selva, te vas a mover alrededor de los ríos. Por lo tanto, fue salir del avión e inmediatamente mover todos los petates a un embarcadero con la finalidad de coger un barco que nos pudiera permitir empezar a remontar, lógicamente, el río y a continuación adentrarnos directamente por la selva, ¿no? Este río realmente, el río Seconllera, es, como decía, es un río muy importante. Es muy curioso además porque en esta zona la isla es realmente muy plana y este río, de hecho, tiene apenas corriente, aunque tiene lógicamente movimiento porque es un río, porque desde el nacimiento hasta la desembocadura salva un desnivel de apenas 10 metros. Entonces podéis imaginar qué diferente puede ser un río de estas características con apenas desnivel, con aguas realmente muy tranquilas a cualquier río que pudiéramos imaginar en cualquiera de los otros entornos, ¿no? Realmente es un río de película, en el sentido de lo que te vas a encontrar según lo vas navegando, pues cualquiera que haya pensado de pequeñajo en películas, lógicamente, de piratas y de indígenas en la selva, este es el sitio en el que lo podría recrear sin ningún tipo de problema, ¿no? El río, para toda la gente que vive en la zona, es realmente un elemento fundamental. Ya no solamente porque nos podemos encontrar como ser una fuente realmente de pesca, ¿no? Para ellos, también es verdad que para los habitantes de la zona el río son sus vías de comunicación. La forma más rápida que existe para moverse en esta zona de la isla es por transporte fluvial, y de hecho cuando estás moviéndote por la selva y surcando el río, estás viendo continuamente un trasiego importante, no solamente de gente, por ejemplo, que busca pesca, sino sobre todo, y muy importante también, pequeños transportes, ¿no? de mercancía básica en un trasiego sin fin a lo largo del río. Quizá el mayor encanto que tiene esta parte de la travesía, esta parte de conocer así la isla de Borneo, es el hecho de poder poco a poco, ¿no? meterte en un ritmo de vida acompañado por los sonidos de la selva, porque desde luego realmente los sonidos de la selva te invaden tan pronto abandonas el curso principal. También es cierto que en algunas ocasiones, y esto nos pasa siempre, pues para algunas personas, ¿no? Bien sean turistas o incluso locales, algo tan fantástico como es la quietud del río, pues se rompe, pues porque de verdad que yo lo vi en alguna ocasión, que era también aprovechado el río pues para hacer prácticamente carreras, ¿no? de velocidad
con la molestia que se supone, pues, ¿no? Ya no solamente para los que estamos visitando, sino lógicamente también para los animales que allí están viviendo. Pero bueno, esto quizás es una de las principales amenazas, ¿no? También del río, ¿no? Que de las formas tradicionales de navegarlo, pues está habiendo cada vez una mayor introducción de vehículos fuera a borda, con el posible impacto que esto puede tener, lógicamente, sobre el mismo. El recorrido a través del río es altamente recomendable hacerlo en un formato muy especial, y es utilizando este tipo de embarcaciones, que ahora veremos un poquito más de detalle. Son embarcaciones turísticas que están pensadas para que un grupo de entre 2 y 6 personas, 2 y 6 turistas, puedan recorrer con muchísima lentitud este entorno tan sumamente maravilloso, y permite además, lógicamente, ser bastante autónomos a la hora de avanzar por el río, puesto que cuentan con, bueno, pues los equipamientos básicos para poder soportar diferentes días de travesía. Estos elementos, estas embarcaciones, son los que llaman los clotocs. Un clotoc es una embarcación de madera que tiene su propia cabina para la tripulación y una cubierta muy interesante, en la que vas a pasar prácticamente todo el día, donde vas a tener, pues, un par de colchones formato cama balinesa para poderte tumbar si lo deseas, donde se va a comer, por supuesto, mientras se está navegando. Cuenta, por supuesto, con su baño, con su ducha, y una tripulación formada generalmente por 4 personas, que van a hacer realmente que la travesía sea, bueno, pues una pequeña delicia. Pensad además que si tienes como objetivo intentar hacer fotografía de naturaleza, pues es una forma de locomoción muy interesante, porque la propia velocidad a la que se mueve el barco, que realmente es muy lenta, pues te permite poder estar bueno, pues buscando, ¿no?, entre las ramas de la vegetación diferentes animales, y poder, sin ningún tipo de dificultad, el tenerles a tiro de teleobjetivo, y a una velocidad, como digo, muy razonable, para poder capturar por lo menos el momento que estabas buscando. Hay que entender que toda la fauna que te encuentras es fauna salvaje, de tal manera que, bueno, a diferencia de otro tipo de fotografía, esto sí que es ir totalmente, ¿no?, pues al acecho, ¿no?, a ver qué es lo que surge y qué es lo que puedes capturar. Desde luego, la alternativa rápida sería moverse por estos ríos con una embarcación de un motor fuera a borda, desde luego pensando en términos de conocer la zona y disfrutar de la naturaleza y de la fotografía de naturaleza. Sin ninguna duda, es altamente interesante agenciarse, pues, un barco de los muchos que operan en la zona, para poder recorrer tanto como puedas el río, por supuesto. A medida que vas avanzando por el río, bueno, pues las opciones de fotografiar fauna son realmente interminables, ¿no?, lo que te puedes encontrar. Como decía antes, hay cerca de 250 especies de aves en la zona. Ahí, por ejemplo, se puede ver, pues, un martín pescador que yo no sé las decenas que pudimos ver durante todo el recorrido. El martín pescador, para los que vivimos aquí en la península, ¿no?, en la península ibérica, es casi un ave mítica, ¿no?, porque suele ser un ave que nos encanta a todos fotografiar, que necesita también su trabajo. Bueno, pues aquí realmente trabajo ninguno, porque era continuo el poder encontrar a los martines a los lados, ¿no?, de la embarcación, teniendo en cuenta además que son aves, en este caso, de un mucho mayor tamaño, ¿no? Es el paraíso de las aves. Reptiles, comentamos, pues entre 500 especies de reptiles y de anfibios, algunas tan bonitas como esta víbora, que era relativamente sencilla de encontrar, porque realmente no fue una única fotografía, sino que era bastante sencillo encontrar a lo largo del recorrido a estos animales fantásticos descansando, probablemente después de haberse alimentado. Realmente animales muy, muy bellos. Es el paraíso, por supuesto, de los diferentes primates, ¿no? Hay desde luego diferentes especies de monos, pero desde luego hay un par de ellas, de primates muy, muy llamativos. Desde luego, uno de ellos son los monos proboscis, los narigudos, que, sobre todo a raíz de la casi la puesta de sol, cuando avanza la tarde, es muy, muy sencillo encontrarles en grupos numerosos en los márgenes del río. Son unos animales que durante la mañana lo que intentan es alimentarse todo lo que pueden. El resto del día lo pasan prácticamente descansando. No es tan fácil verlo porque están descansando y entonces no apenas se mueven, pero a medida que se acerca la noche, van a empezar a buscar sitio para dormir. En concreto, estos monos duermen en la parte alta de los árboles y se empiezan a mover en grandes grupos buscando por la mejor ubicación para dormir y estar a salvo de cualquier tipo de depredador. Y desde luego la tarde es una delicia, vale la pena
y lo saben, lógicamente, los miembros de la tripulación, vale la pena identificar un grupo de monos, parar el barco y dedicarte tranquilamente hasta que no quede luz a fotografiarles. Realmente es una auténtica maravilla, aunque sí que es cierto que quizá el principal primate que todo el mundo estamos deseando poder encontrar es el orangután, ¿no? La verdad es que el tener la oportunidad de poder estar frente al que es el segundo primate mayor de la Tierra, el primero es el orangután, perdón, es el gorila, bueno, pues estar enfrente de un orangután vale la pena realmente el viaje. Es algo que si desde pequeño has soñado poder tener frente a ti a un orangután, cuando lo tienes realmente enfrente y lo tienes además delante del visor de la cámara, la sensación es realmente indescriptible. Simplemente deciros que cuando te organizas un viaje de estas características, pensando mucho, de hecho muchísimo en la fotografía, en la cabeza llevas utilizar 500 cacharros distintos con la finalidad de buscar la imagen más distinta o más especial, pero la verdad es que cuando los tienes enfrente dices, bueno, qué leches, es que lo que vale la pena disfrutar del momento de estar con ellos sin pedirle nada más a la cámara que retratar el momento que estás viviendo. Desde luego este es sin duda el principal gancho, ¿no? del viaje a través del río, por la selva, ¿no? Animales fantásticos, ¿no? El orangután, como habréis visto seguramente, probablemente en diferentes entornos, el nombre proviene de orang, que es el hombre, után, que es selva, el hombre de la selva. La verdad es que cuando los tienes enfrente, cuando los ves en los árboles y a través del teleobjetivo de la cámara ves sus ojos y ves su mirada, hay que reconocer que efectivamente te sientes muy cerca, ¿no? O nos sentimos muy cerca de estos animales que son prácticamente humanos con sus características, pero con unos comportamientos realmente muy, muy interesantes. Son animales súper atractivos a la hora de poder fotografiar. Te llama muchísimo la atención los grupos que aparecen de hembras con sus crías. Esto realmente es muy, muy, muy interesante también a nivel fotográfico porque te dan muchísimo juego. Son animales realmente muy tranquilos, súper divertidos. Las crías están continuamente enganchadas, ¿no? al lomo o al pecho de su madre. Es curioso porque la relación, en general, los orangutanes, por lo que nos podían explicar, son animales en general bastante solitarios, aunque pensemos lo contrario. En cambio, existe un vínculo muy fuerte entre las madres y las crías. De hecho, es un primate con una gestación que dura 9 meses, que es como la gestación del ser humano. Y esto evidentemente genera un vínculo ya de partida importante para la hembra. Además es el mamífero en el que la cría pasa más tiempo con su madre, es decir, de hecho, hasta los 9 meses perdón, hasta los 2 años está enganchado literalmente a la madre. Sí que verás que a medida que se va haciendo mayor comienza a explorar, ¿no? el entorno alrededor de la madre, pero es cierto que se desplaza, cuando la madre se desplaza enganchado. Es un vínculo muy, muy fuerte y es realmente curioso, porque además teniendo en cuenta la gestación, teniendo en cuenta además que es un primate que la hembra a la menopausia le llega como a los 48 años más o menos, 45, que puede llegar a vivir casi 60 años en libertad, pues tampoco puede llegar a tener tantas crías. Si una cría la tiene por lo menos 2 años, de hecho la siguen amamantando incluso después de los 2 años, pues es cierto que no tienen tantas crías a lo largo del año. Realmente, la verdad es que son realmente animales súper atractivos. Y qué contaros, lo que deciros, cuando tienes enfrente pues, a un macho, ¿no? El macho realmente del orangután es espectacular, o el macho dominante, ¿no? Porque es verdad que no en los grupos, sí en las zonas en las que habitan, siempre existe un macho que tiene esa capacidad, diríamos, reproductora, que intenta mantener alejados a los posibles pretendientes, machos más jóvenes, no adultos, pero no todavía con la potencia, ¿no? que puede tener ahora mismo un macho como el de la fotografía. Y desde luego son auténticamente espectaculares el poderlos tener frente a ti y disfrutar de ese rostro rodeado, ¿no? de las bridas, ¿no? Que se llaman así, son bridas, ¿no? Y son estas bolsas de grasa que son exclusivas de aquellos machos que están realmente en la posición de procreación dentro de un territorio en concreto. Son realmente animales fantásticos, son brutales.
son animales sumamente inteligentes, son animales que se sabe, que se ha podido contrastar, que utilizan determinada medicación. Se ha podido contrastar, por ejemplo, que son unos primates que conocen determinadas plantas que pueden utilizar, por ejemplo, como antiinflamatorio y, de hecho, lo toman como elemento antiinflamatorio ante este tipo de, diríamos, de patologías. Se alimentan fundamentalmente de frutas, de huevos también que puedan coger en las diferentes ramas de los árboles, hojas fundamentalmente, pero también es cierto que pueden utilizar herramientas, algo que es muy interesante. Ahora veréis un poquito más adelante dónde están hechas estas fotografías. Hay un contacto humano bastante importante y más allá, ¿no?, de lo que es simplemente el uso de herramientas que podrían utilizar ellos originariamente, como ser palitos, ¿no?, para buscar insectos y comérselos, pues la verdad es que les ves manipular porque roban o porque cogen diferentes utensilios humanos y te das cuenta como más allá de las 4 risas que te echas cuando se cogen por ejemplo, un cubo y se ponen en la cabeza, es sorprendente cómo saben que el cubo puede perfectamente recoger un líquido y pude ver cómo cogían líquido ellos, cogían agua directamente en un cubo, algo que me pareció realmente increíble, ¿no? ¿Cómo avistamos o cómo puede llegar a avistar los orangutanes? Al igual que los monos narigudos, ¿no?, los proboscis, los ves directamente según vas navegando. En el caso de los orangutanes, al ser una especie tan amenazada en Borneo, se encuentran mucho más concentrados en determinadas zonas geográficas en las cuales existen planes de reintroducción de la especie. Hay que pensar que el orangután es una especie, además de que está amenazada, también en el ámbito local suele ser utilizada, se cotiza bastante las crías de orangután precisamente como posibles mascotas, y eso ha provocado, pues lógicamente, que han tenido que crearse espacios, reservas, donde estos animales puedan vivir relativamente en libertad, e incluso que puedan volver a reintroducir a aquellos animales que han tenido algún tipo de problema por el contacto con los humanos, o simplemente porque han sido robados de la madre para mantenerlos en cautividad en un entorno humano. Hay diferentes campos donde se les está alimentando y cuidando, y son sitios donde se puede ir, donde los turistas vamos, ¿no?, a poder ver de una forma mucho más sencilla a los orangutanes, ¿no?, porque si no sería imposible verlo. La verdad es que tal como se mueven por los árboles, o te indican que hay un orangután en una zona o realmente no lo verías. Aquí sí, porque están muy concentrados, porque se les está alimentando. De los campamentos, quizás más famosos, Camp Leakey, como podéis ver aquí, pues se llega con el Clotox sin ningún problema. Los Clotox Avarloan te permiten desembarcar en estas plataformas de madera que salvan lógicamente por la altura del agua, y a continuación es cuestión de caminar por la selva a través, ¿no?, de unas pasarelas que en todos los campos son iguales, ¿no? Es decir, para intentar, sobre todo en los momentos que hay lluvia, que sería un problemón moverte por encima del barro, por esta manera salvan el desplazamiento. Hay unas pasarelas de madera que pueden suponer a lo mejor paseos de 15 minutos, 20 minutos, hasta llegar realmente al campamento, y en el campamento, ahora veréis, ahí está preparado pues para que los orangutanes puedan bajar y tú puedas realmente disfrutar de su observación o de su fotografía. Indicar, ¿no?, me resultaba curioso, porque es cierto que el río es muy llamativo, es un río de agua bastante limpia, pero muy oscuro por el lecho que tiene, ¿no?, el río, y bueno, pues la verdad es que con la humedad que hay te apetecía decir, oye, ¿por qué no nos pegamos aquí un baño? Porque valdría realmente la pena, pero es verdad que en todos los campamentos hacían hincapié en el hecho de no meterse al agua, pues porque hay cocodrilos. Tenemos alguna fotografía de un cocodrilo, no tanto como hubiera esperado ver, pero bueno, por lo menos era cuanto menos curioso, ¿no?, que esto estuviera marcado, ¿no?, en el propio camino. Esta es una plataforma para que veáis cómo puede ser cuando llegas a la zona en la que están los orangutanes. Son plataformas, frente a ellas hay un pequeño auditorio, 4 o 5 bancos de madera para que te puedas sentar. En estas plataformas lo que va a ocurrir es que un operario del campo, un voluntario, va a dejar alimento, fundamentalmente bananas, etcétera, etcétera, y poco a poco van a ir llegando los orangutanes a las horas en las cuales les alimentan. Se sientan tranquilamente, ¿no?, en esa plataforma, y a partir de ahí, pues a una distancia prudencial, tú puedes estar disfrutando de ellos, ¿no? Es un espectáculo
cuando ellos se van acercando, cuando se acercan realmente, pues porque se acercan lógicamente no andando, se acercan por los árboles, haciendo realmente muchísimo ruido. Es espectacular, ¿no? El ruido, las sensaciones que te pueden transmitir y, bueno, pues la emoción de tenerles encima de ti y buscar y ponerte como loco a intentar enfocar y poder disparar y hacerles todas las fotografías que puedas. Son ejemplares realmente preciosos. Si tienes un objetivo de tamaño medio o un teleobjetivo largo, tipo un 500 milímetros o 600 milímetros, puedes hacer primeros planos realmente muy, muy, muy atractivos y vale realmente la pena, ¿no? Y poder disfrutar, por ejemplo, pues eso, ¿no? Frente a ti, ¿no? Bueno, frente a ti, gracias en este caso, a un 500 milímetros, tener justo frente a ti, pues a un macho bastante mayor, con una pinta imponente y con un aspecto realmente espectacular, ¿no? Como podéis ver aquí, incluso ahí se le puede detectar que este tenía una catarata, ¿no? en uno de los ojos. Y es un macho de bastante edad, pero realmente precioso. Y esto es lo que hace realmente, ¿no? Esperar a que vayan bajando los diferentes orangutanes, ¿no? de la zona a comer, disfrutar con las hembras, disfrutar con sus crías, que son divertidísimas, siempre enganchadas a la madre, y aprovechar en la medida de lo posible todo lo que puedas con estos grandes primates. En nuestro caso, lo que hicimos fue ir moviéndonos, ¿no? Solamente en Camp Leakey, fuimos a ver 3 campos más para conocer, pues, las diferentes zonas de la isla, aunque en todos el planteamiento era similar. Llegabas a un embarcadero, el barco se barloaba, caminabas 30 minutos aproximadamente, ¿no? por la selva o algo menos, incluso en alguna ocasión, plataforma, alimento, y hasta que se cansaban los orangutanes de comer, los tenías frente a ti. Esta imagen está hecha con un objetivo bastante corto, porque aunque se supone, ¿no? que no se acercan demasiado a los humanos, pues esta vista, porque estábamos sentados frente a ellos y de repente pues uno de los orangutanes bajó por detrás de nosotros y se puso justo detrás del cartel que decía que no nos acercáramos a los orangutanes, etcétera, y él estaba pues más o menos a una distancia de no más allá de 3 metros. Por cierto, sobre todo pensando en los fotógrafos, hacer mucho hincapié en que no dejemos las mochilas de fotografía en el suelo, no por la gente que venga con nosotros, sino por los orangutanes, porque sí que se han dado circunstancias y casos de que, bueno, les llama la atención, cogen la mochila, se van de repente con la mochila a un árbol, 20 metros de altura, y cuando la sueltan, pues imagínate qué gracia te puede hacer ver caer tu mochila desde esa altura. No la vas a perder, pero probablemente la recojas, ¿no? Totalmente destrozada. Y esta fue la primera etapa, ¿no? de todo este mes, ¿no? Que estuvimos por Borneo, fundamentalmente pues, buscando diferentes animales, ¿no? Fundamentalmente primates, pero aprovechando para fotografiar cualquier tipo de animal que nos pudiera surgir. Claro, esto fue una etapa sobre todo de selva, de mucha humedad, mucho color verde, poca exposición al sol, porque realmente la selva es bastante densa en esta zona. Y veníamos también en este sentido a Borneo pensando en el atolón de Maratúa. Es decir, una parte de nuestro viaje era movernos por la selva, la otra parte del viaje era, bueno, pues buscar arrecife y poder aprovechar con nuestras cámaras, nuestras botellas y bucear y disfrutar de un entorno tan fantástico como es bucear en cualquier isla del triángulo de coral. Para ello nos tuvimos que desplazar a la otra punta de la isla, en concreto, a la zona que estaría bañada ya, ¿no? por el inicio del mar de Célebes, ¿no? de lo que es el entorno de Sulawesi. Es muy interesante el atolón de Maratúa desde el punto de vista del buceo por sus dimensiones. Es grandísimo, es muy grande. Esto que estáis viendo aquí, esto es realmente el atolón de Maratúa. Como todo atolón, es lo que de origen es un origen volcánico, luego después ha ido creciendo gracias al coral, y lo que tenemos en el centro es una laguna, pero es grandísima. O sea, si os dais cuenta de lo que pueden ser las dimensiones, ¿no? con respecto a lo que es la superficie de la isla, este atolón es muy, muy grande y tiene, por lo tanto, una laguna central grandísima, imponente, y eso condiciona mucho el tipo de vida que te vas a poder encontrar. Aquí luego lo comentaremos. Nos fuimos a Maratúa y a movernos. La primera semana, de hecho, nos movimos en un crucero de buceo, es decir, para poder ver lo máximo posible, estuvimos una semana embarcados buceando en diferentes puntos, y luego las últimas 2 semanas ya fuimos a sitios muy concretos donde queríamos bucear con animales muy concretos para aprovechar al máximo el tiempo. Cuando estás en el atolón, claro, aquí ya ha desaparecido la selva, estás en el mar,
es algo realmente fantástico. Esta imagen que tenéis aquí es simplemente la vista, está un poco deformada porque está hecha con un ojo de pez, pero estáis viendo la vista de la laguna interior del atolón de Maratúa, que es algo así como una piscina inmensa, es decir, hasta donde alcanza la vista realmente es agua de poca profundidad, agua cristalina, arrecife de coral, peces de colores. Ahí tenéis una escalerilla, ¿no? Una escalera con unos pocos peldaños, ¿no? Desde el embarcadero donde te encuentras puedes bajar al agua y con un tubito y unas gafas haciendo snorkel, bueno, vas a disfrutar como un enano, porque realmente, ya os digo, es una grandísima piscina de agua transparente y con un coral en un estado realmente en un estado de conservación realmente fantástico, ¿no? Una vez que te metes bajo el agua en esta zona, pues, ¿qué voy a contaros? ¿No? Estamos quizá en la mejor zona, en el mejor área del mundo para el tema del buceo, aguas súper transparentes, muy azuladas. Como en esta imagen podéis ver, gorgonias de muy buen estado, de grandísimo tamaño. Realmente para el buceo clásico de Arrecife es un sitio fantástico, el típico sitio donde dices, bueno, pues he empezado a bucear. ¿Y dónde puedo irme a bucear? Pues hombre, este sin duda es un destino porque el buceo es sencillo, no es nada complicado, no es un entorno general, salvo algún sitio muy concreto, no tienes que luchar contra fuertes corrientes y es realmente muy bonito, con mucha luz y con muchísimo color, ¿no? Hay una concentración importante también de arrecife, perdón, de coral de tipo blando, que son realmente los más llamativos en términos de colorido, espectacular. Mucha gorgonia. La verdad es que yo creo que nunca he visto en ningún sitio tanta gorgonia. Bueno, quizá en Ryan Pad, pero bueno, la concentración realmente es muy alta en cuanto a gorgonias. Me sorprendió muchísimo la gran cantidad de tortugas que podíamos encontrar en cualquier inmersión. Era continuo, ¿no? El que te fueras cruzando con ellas, ¿no? Yo hasta el momento tenía en la cabeza siempre una isla en Filipinas, Apo Island, donde me ha parecido que es la mayor concentración que jamás he visto de tortugas, pero aquí quizá no tan concentradas, pero en todos los puntos de inversión aparecían. Realmente es algo que por cierto, es un animal, es un reptil que a todos nos encanta, ¿no? Cualquiera de nosotros nos encanta. El buceo en la zona de Maratúa, por supuesto, es un buceo de arrecife, muy bonito, muy de manual, muy de libro, pero también es un buen escenario para la fotografía macro submarina. Vale la pena echar el objetivo macro, vale la pena en algún momento dedicarte el buceo a buscar pequeños seres porque son realmente espectaculares en colorido y en diferentes especies. En general, en este tipo de inmersiones lo que hacemos o ubicaciones es dedicar quizá las nocturnas donde no te puedes meter en profundidades más complejas o más alejado del arrecife por motivos de seguridad, lógicamente, pues nos metíamos generalmente a bucear de noche en el propio embarcadero y cuanto que metías la cabeza bajo el agua y encendieras la linterna, te encontrabas con especies tan fantásticas, pues yo qué sé, pues como ese pez lagarto de la izquierda de la imagen o gobios tan bonitos como ese gobio minúsculo, pequeñísimo, que vive en un tipo de coral, en el coral de cuero, y que solamente cogiendo el coral y dándole la vuelta podrías encontrarte a este animal tan fantástico, ¿no? Mucho nudibranquio, si te gusta el nudibranquio, pues la verdad que es una zona donde puedes encontrar muchísimos ejemplares preciosos para poder fotografiar y por supuesto pues los crustáceos típicos que te puedes encontrar en cualquier inmersión, pues aquí multiplicadas por 10, porque mirabas dentro de cualquier esponja. Esa fotografía de la izquierda, por ejemplo, es una fotografía nocturna metiendo el objetivo de la cámara por la boca de una esponja y con la otra mano dando luz con una linterna donde yo creía que había, y efectivamente había un cangrejo, y bueno, pues alucinante. Las inversiones nocturnas hay tanto bicherío, ¿no? Que disfrutas realmente como un enano, vale la pena. Súper interesante también una de las zonas en las que estuvimos visitando, que es la zona de Cacabán. En Cacabán es una pequeña isla, pero que se caracteriza porque tiene en un lago que está elevado aproximadamente unos 80 metros sobre el nivel del mar, hay un lago salado que está habitado por medusas que son totalmente inofensivas. Es algo parecido, hay otro lago similar en Palau, que a lo mejor alguna vez habéis oído hablar de él. Bueno, pues es una gozada porque te puedes meter en snorkel, no hacen absolutamente nada. Al no tener depredadores, no estar en el mar, no tienen por qué tener nemocitos con veneno como tienen otro tipo de medusas, y es una gozada porque poder bucear con medusas y poder jugar con los objetivos y poder hacer todo tipo de fotografías sin miedo
a que salgas con la cara cruzada, realmente vale la pena. Esto sí que es uno de los puntos que yo siempre recordaré de esta zona, y es la recomendación siempre de visitar sin duda Cacabán, incluso aunque no bucees, para meterte con las medusas. Las diferentes islas alrededor del atolón son un espectáculo, ¿no? Cuando sales del agua, lo que hay fuera del agua también es muy llamativo. Esta fotografía tan un poco extraña que estáis viendo ahora mismo, esto no es ni más ni menos que la laguna central, una vez que se ha vaciado, porque todos los días, por el movimiento, ¿no?, de las corrientes, la laguna llega a vaciarse. Ahí estáis viendo, por ejemplo, una superficie blanca que parece desértica, que eso es precisamente la superficie del arrecife de coral. Veis una línea azul que atraviesa la fotografía, pues es un pequeño brazo de mar que sigue habiendo agua, lógicamente, pero el resto está seco. Y lo más curioso es, pues, esa especie de árbol que de lejos parece un árbol, realmente es un islote. El atolón tiene islotes, ¿no?, que cuando la marea baja se quedan al descubierto, y te das cuenta que ese islote, pues, tiene una pequeña base que cualquier día, pues, lógicamente cederá y el islote se caerá. No desaparecerá del todo, pero de luego posiblemente el árbol que está viviendo ahí arriba, pues dejará de poder vivir cuando le pase el agua salada directamente por encima. Hay fauna también fuera del buceo, ¿no?, en la laguna. Hay que reconocer que cuando vas a bucear estás realmente dedicado todo el día a bucear, a pensar en las imágenes submarinas, descansar para volver a entrar al agua, cuidar el equipo fotográfico. Yo tuve la mala pata que estuve 3 días sin poder bucear porque tuve una infección en un oído, y bueno, pues ya que estaba allí, pues me dediqué a recorrer la laguna cuando que bajaba la marea, ¿no?, y se vaciaba, pues para buscar bichos, ¿no? Y, hombre, desde luego, el poder ver, que yo nunca me había fijado en ello, ¿no?, porque estás siempre buceando, al ver, por ejemplo, garzas pescando en el arrecife, pues es alucinante, realmente es muy, 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 muy bonito y muy fotogénico. Cuando baja la marea aparecen cangrejos tan fantásticos como este cangrejo cofre, de un color azul intenso y un naranja intenso en sus patas. Es cuando puedes ver a diferentes especies de reptiles que salen, ¿no?, asumiendo que el agua ha desaparecido, se han quedado pequeñas charquitas, salen con la finalidad de poder alimentarse con mayor facilidad. Y sin duda, una de las especies que a mí me sorprendió estos días que estuve sin bucear, que nunca había visto y que encontré de casualidad y que me engancharon, son estos pequeños gobios, que es un tipo de pez que vive en esta zona, que es capaz de salir del agua, quiero decir, subirse en una roca y aguantar bastantes minutos sin tener que respirar. Son animales que sí que tienen branquias como el resto de los peces, porque son un pez con su colita, etcétera, etcétera, pero tienen también un par de facultades interesantes. Tienen una reserva de una especie de cavidad donde pueden guardar aire, oxígeno, ¿no? Y tienen más tiempo, ¿no?, lógicamente, para que las branquias puedan seguir filtrando ese oxígeno, y luego además tienen la capacidad, como determinados anfibios, de respirar, si las condiciones son adecuadas en cuanto a la humedad de la piel, respirar a través de la piel. Por lo tanto, son unos bichos divertidísimos, porque son peces que se mueven correteando como si fueran realmente ratoncillos por encima de las rocas. Cuando los ves la primera vez dices, ¿qué es esto?, te asusta, pero cuando te das cuenta que son peces, vale la pena realmente tumbarte en el suelo y dejar que pase el tiempo a ver cómo se desenvuelven, ¿no? En toda esta zona puedes encontrar, igual que en la zona de la selva, te movías en diferentes barcos, en los clotok, y podías decidir dormir en el clotok o buscar algún tipo de alojamiento, que los hay, a los lados del río. En esta zona los resorts son orientados fundamentalmente al buceo, están muy bien, realmente, en cualquiera de las islas que forman parte del atolón, es decir, tanto en Sangalaki, Cacabán, en Maratúa, Derawan. Toda esta zona realmente son resorts de calidad alta, pensando en el estándar occidental, y muy, muy interesante, con muy buen servicio, y sobre todo muy orientados al buceo, lógicamente. Muy orientados al buceo y con unas muy interesantes facilidades, ¿no?, instalaciones para los fotógrafos. Al final, la mayor parte, estas fotos, por ejemplo, en concreto, son de la isla de Nabucco, una isla pequeñita, tendrá de extremo a extremo no más allá de 500 metros, con un hotel. En el hotel hay 10 cabañas, que puede haber como máximo 20 fotógrafos. Y digo fotógrafos porque es un sitio donde van, y luego veréis por qué, fundamentalmente fotógrafos por algo muy, muy concreto. Se agradece muchísimo el que, por ejemplo, como podéis ver ahí a la derecha,
dispongas de un espacio específico en el propio hotel, que es otra cabaña, con todo el equipamiento necesario para poder dejar tu equipo y poderlo mantener. Pensad que siempre después de cada día de inversiones tienes que limpiar la carcasa, limpiarla de sal, endulzarla, abrirla, lógicamente para cambiar baterías, para cambiar tarjetas. Eso implica que hay que tener también aire comprimido para abrirla con mucha más seguridad. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, una sala perfectamente habilitada para trabajar en este sentido. Está muy pensado para los fotógrafos. ¿Y por qué muy pensado para los fotógrafos? Más allá de que ya se han dado cuenta en Indonesia hace tiempo, ¿no? que la fotografía submarina es una fuente fundamental de ingresos para ellos. La gente cada vez más en estas zonas más remotas viaja fundamentalmente por fotografía y es algo que el fotógrafo valora especialmente. ¿Por qué el fotógrafo? Pues en concreto en esta isla, porque hay un atractivo, hay un elemento que atrae a muchísimos fotógrafos de todo el mundo y es que aquí se concentra el banco que, según dicen ellos, esto hay que ponerlo siempre en duda, el banco de barracudas de mayor tamaño que está ahí localizado en el planeta y realmente es brutal. O sea, cuando alguna vez buceas en el Mediterráneo y encuentras un grupito de barracudas, 4, 5, 6, 10, y te enfrentas de repente, te enfrentas entre comillas, porque no pasa nada, ¿no? Cuando estás frente a este banco, es algo realmente increíble, porque son realmente centenas o centenares, ¿no?, de ejemplares de barracudas de un tamaño inmenso y espectacular, realmente la visión. Y esto atrae a muchísimos fotógrafos, ¿no?, porque no es tan sencillo encontrar concentraciones tan importantes de barracudas que desde luego son siempre muy, muy, muy fotogénicas, ¿no? En mi caso en concreto, tenía clarísimo que quería, ¿no?, hacer una fotografía, un par de fotografías que yo tenía en la cabeza de ese banco de barracudas y, bueno, pues decidí repetir esta inmersión, que aquí tenéis el croquis de la misma, pues varias veces, pero varias veces quiero decir, a lo mejor lo hice, no sé, 6 o 7 veces, ¿no?, los días que estuve en esta isla. Esta zona de buceo, el dive site en concreto, es famoso mundialmente, se llama Big Fish Country. Y este buceo se caracteriza por esto que veis aquí. Esto que tenéis aquí es la isla. Aquí tenéis todo lo que sería la laguna interior. Y hay un cañón relativamente profundo que rasga, ¿no?, el fondo del arrecife. Y por este cañón entra y sale todos los días. Hay otros, pero entra y sale todos los días el agua de la parte central, ¿no?, del lago central del atolón. Claro, este movimiento de entrada y de salida, dependiendo de cuál sea, ¿no?, las corrientes, ¿no?, las mareas, ¿no?, que tengamos cada día, puede llegar a ser muy intenso. De hecho, intensísimo. Y eso implica que en determinados momentos cuando la corriente es muy, muy, muy intensa, en esta zona en concreto se acumula un grandísimo banco de barracudas que aparece allí para alimentarse. O aparecen barracudas, tiburones, etcétera, porque pensad que cuando de repente el agua entra con fuerza otra vez al interior de la laguna, pues entra agua otra vez limpia, con muchísima vida, y eso hace pues que lógicamente los depredadores digan, oye, pues aquí van a venir peces más pequeños para poderse alimentar, lógicamente porque entra mucha vida con el agua que está entrando, es el momento de alimentarnos también nosotros. Y esta inversión es una inversión realmente fantástica, porque, por explicároslo, ¿no?, luego vamos a ver un vídeo para que veáis cómo es la inversión, ¿no? Es una inversión a priori normal, saltas al agua, desde un barco de buceo, buscas rápidamente profundidad, te metes en una pared a unos 24 metros de profundidad, una pared en la que no estás viendo ya realmente el fondo, no porque sea eterna, ¿no?, sino simplemente porque ya hay bastante profundidad y no llegas a tener luz suficiente para verlo. Es una zona en la que en general la profundidad y la corriente 24, 28 metros te va a exigir que te enganches, ¿no?, físicamente con un gancho, ¿no?, a la pared, porque si no la corriente te arrastraría. Los días, como digo, de máxima corriente es los mejores días para fotografiar, lógicamente, a las barracudas, por lo tanto te tiras a 28 metros de profundidad con tu cámara, te enganchas con un gancho de corriente, ¿no?, luego lo veréis en el vídeo, para que no te lleve la corriente, y a esperar que aparezcan las barracudas, ¿no? Haces todas las fotografías que puedes de las barracudas, se te acaba el aire, te dejas llevar por la corriente te mete otra vez, no hay peligro, ¿no?, porque te mete con mucha fuerza hacia el centro de la laguna otra vez, parada de seguridad a 5 metros y te sales, ¿no? Yo tenía en la cabeza un tipo de fotografía muy concreta que quería hacer. Estaba buscando una fotografía del banco de barracudas rodeando, ¿no?, en un formato circular, en una espiral de barracudas,
rodeando a un buzo o algo parecido, y fue lo que intenté todos los días hasta que lo logré. Y logré una fotografía que se llama, de hecho, Barracuda Storm, que me la han dado también algún premio, que la veréis luego al final, en premio de fotografía, en este caso de submarina de buceo, que para mí era una fotografía icónica. Es decir, un gran banco de barracudas con un detalle, ¿no?, de un buzo que pusiera de alguna manera un detalle de dimensión de la cantidad de barracudas y del tamaño del banco. Y este fue el objetivo de la segunda parte del viaje, ¿no?, del llegar aquí. Y me gustaría simplemente pues, que pudierais ver un vídeo conmigo, espero que lo podáis escuchar también, vamos a ver, para que veáis por lo menos qué fue lo que hicimos. Me gustaba plasmar la idea de que lograr una fotografía en naturaleza es altamente complejo por el factor suerte, pues ya no os digo si pensamos bajo el agua lo que eso implica. Soñar una fotografía antes de hacerla forma parte del proceso. Ejecutarla como la imaginas, cuando el sujeto es fauna salvaje, es un reto con altísima probabilidad de fracaso. Pero si encima has de fotografiar en un cañón submarino, a más de 20 metros de profundidad, bajo fuertes corrientes, plasmar en una sola imagen lo que previamente tu mente imaginó es simplemente resultado del azar. Muy cerca de la isla de Nabucco, en el atolón de Manatúa, podemos encontrar uno de los mayores bancos de barracudas del planeta. Cuando las mareas provocan fuertes corrientes en una de las salidas del atolón, es el momento en el que los grandes depredadores se concentran para alimentarse, y es también el momento para tratar de representar lo insignificantes que somos bajo la sombra de un gigantesco banco de barracudas que giran frenéticamente sobre nuestras cabezas. Eso es precisamente Barracuda Storm. Entras al agua, vacías el chaleco y comienzas a sumergirte. El sonido del exterior desaparece y solo el sonido de tus burbujas, los avisos del ordenador, rompen el silencio. Te dejas llevar por la corriente y mientras mecánicamente compruebas una vez más que la cámara se encuentra en perfecto estado, tus ojos tratan de encontrar en el azul alguna señal de que el banco de barracudas existe y lo vas a poder fotografiar. Te anclas en la pared con un gancho de corriente, compruebas el tiempo de no-deco y comienzas a disparar. El aviso del ordenador te recuerda que has de comenzar a ascender. Buscas otra ubicación a menor profundidad, continúas disparando. Hay incluso un momento en el que crees haber visto a través del visor de la cámara esa imagen que estabas buscando, pero sigues disparando. El aire se agota, parada de seguridad a 5 metros, otra vez fuera del agua. Pero eres fotógrafo y lo primero que haces al subir al barco es revisar en la pantalla de la cámara las fotografías que has podido tomar en los últimos 60 minutos, el tiempo que has estado bajo el agua. Buscas con nerviosismo la imagen y la encuentras. Tienes Barracuda Storm. Pues esto fue el objetivo final, ¿no?, del tiempo pasado en la zona de Manatúa, buscando fundamentalmente esa última imagen, bucear con el banco de barracudas más grande que conocemos y desde luego, bueno, pues traernos un montón de recuerdos a casa después de un mes de andar arrastrando los petates por la isla de Borneo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, enhorabuena por esas fotografías tan fantásticas que nos has enseñado, que nos has regalado. Muchas gracias. Y también, yo siempre lo digo, y es verdad, y yo creo que mis compañeros también están de acuerdo conmigo y la gente que os conoce, que siempre trasladáis muy bien lo que es el viaje y la esencia del viaje. Es decir, no habláis solamente de fotografía, por eso lo que tú comentabas, que al final sois una asociación de fotógrafos de naturaleza, pero es verdad que contáis perfectamente el viaje, entonces nos hacéis viajar con vosotros y con vuestras fotografías y con todas las anécdotas que nos contáis también, con lo cual eso, nosotros que somos muy viajeros, pues eso nos encanta. Y eso es importante, yo creo, al final también de este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo para quien nos gusta la fotografía como a vosotros. Han estado entrando algunas preguntas, alguna de ellas creo que las has ido contestando según ibas hablando. Mira, nos pregunta Ángel Luis que hasta qué punto y de qué manera se puede interactuar con los orangutanes, eso que comentabas en la primera parte de tu presentación.
Se hace muchísimo hincapié por parte, pensar que es una zona controlada. Son campos donde están trabajando con orangutanes realmente que son mayoritariamente son reintroducidos. Que tienen, de hecho, una cierta querencia, no tienen problema por estar en contacto con el hombre y precisamente lo que se busca es que no lo tengan. Entonces, ¿se puede interactuar? Intentan que no sea así. De hecho, intentan por todos los medios que haya una separación. Esto que habéis visto que se ve en una plataforma puede estar aproximadamente pues, como unos 10-15 metros de donde están las personas viendo directamente a los orangutanes. Alguno que otro se puede acercar, pero intentan por todos los medios que ni les des nada de comer, simplemente que los puedas observar. Además de que son animales de una cierta envergadura, son bastante grandes, dan un poco a veces de respeto cuando están demasiado cerca. Y lo que os contaba de las mochilas es cierto, es decir, que por ejemplo, que se bajó a pocos metros de nosotros, está súper interesado en todo aquello que le llama la atención y nos han contado que eso ha ocurrido, de coger la mochila, llevársela, así que cuanto menos iteración, mejor. Claro que sí, así uno, pues eso que tú dices, condiciona menos un poco el hábitat en el que están ellos y no peligros ni ellos ni nosotros, ni tanto que vamos a visitarles. Bueno, nos pregunto también qué tal la gente del lugar. Bueno, pues yo para mí, lo primero, y como siempre que vamos en Indonesia he ido ya no sé cuántas veces, ¿no? Porque la verdad es que es una zona en general para el buceo fantástica. Pero si he de decir que algo me gusta de los indonesios es que son sumamente afables, y en Borneo especialmente. Me pareció increíble que con 4 palabras que sabían de español, porque claro, van conociendo, eran capaces de relacionarse contigo sin ningún tipo de problema. Buceas en otras zonas del mundo donde, bueno, pues la relación con los locales es más compleja, porque además vienes de Occidente, etcétera. Allí todo lo contrario. Y además, de verdad, sinceramente, yo creo que es en las zonas en las que he estado, en concreto la zona de Borneo, en la que me resultaba mucho más sencillo poder estar cómodamente, sintiéndome, lógicamente no eres parte de ellos, pero que ellos se sintieran parte de ti. Y como digo, simplemente el detalle del control, de intentar por su parte hablar en castellano o en español, me parecía increíble, porque ya ves tú lo que podemos ir por allí, o sea que... Hombre, eso intensifica la experiencia y la haces de luego excelente. Además de todo lo que puedes disfrutar en el destino, es una parte importante también, claro. Poder mezclarte y conocer a la gente que habita allí, los locales, porque pues, también tienen muchas historias que contar y te pueden aportar un montón también. Tenemos un montón de comentarios dándote la enhorabuena, de Carmen, que lo has explicado todo fenomenal, que es una maravilla, de Ismael, que preciosas fotos, impresionantes bajo el agua. Yo me uno a esas porque la verdad es que si son buenas las fotografías que nos has enseñado, por así decirlo, en tierra firme, las fotografías submarinas son increíbles. Y yo hay una pregunta, esto es una pregunta mía, porque además, bueno, muchos de los que nos están viendo son socios, compañeros de Fonamat, perdón, amigos, y son especialistas en fotografía. Y para hacer fotografía submarina es necesario ópticas, entiendo, con mucha luminosidad, porque al final estar a X metros bajo el agua, ¿o no es necesario? No te creas, realmente cuando estás bajo el agua te falta, a medida que vas bajando, lógicamente pierdes luz, y de hecho pierdes luz y pierdes colores, es decir, a los 5 metros empiezas a perder, por ejemplo, ya el rojo. Entonces, si yo quisiera utilizar una óptica muy luminosa para captar la luz del sol, fenomenal, pero la luz del sol a través del agua ha perdido los colores. Por lo tanto, ¿qué te va a ocurrir siempre? Que vas a tener que trabajar casi todas las fotografías, bueno, todas las que he visto aquí, salvo la de las barracudas y demás, que buscas ambiente y es luz natural, pero en todas las demás, para ver los colores, el rojo, el amarillo, están hechas con flash. Y eso implica que si voy a trabajar con flash, a lo mejor necesitaré pues, un diafragma no demasiado abierto, porque si no quemo la imagen. Entonces, ¿me hace falta, en este caso, una óptica muy luminosa? No, por los flashes, fundamentalmente. No es necesario, no es como la superficie. Si voy a trabajar buscando colores, voy a tener que iluminar. Y si voy a tener que iluminar, no es necesario utilizar una óptica cara, costosa y pesada. Que hay que tener también en cuenta que pesan un montón las ópticas luminosas como para andar por ahí por el mundo, vamos. Sí, te hemos visto en el vídeo que has puesto algunas imágenes trabajando, haciendo fotografías, y la verdad es que pues no es fácil, debe ser manejando, ir buceando, ir haciendo fotografías y encima conseguir la fotografía que tú quieres, porque también Ramiro Díaz nos comenta que, bueno, que tenías en mente unas imágenes, la del orangután, la de espiral de las barracudas, y las conseguiste. Y dice, dinos por favor qué otra imagen o momento improvisado mágico te ha surgido en el viaje, y si te ha pasado que en algún viaje de este tipo hay alguna imagen que te haya llenado más de la que ibas buscando realmente.
Sí, sin duda. En este viaje en concreto, el descubrir entre comillas, descubrir, ¿no? Estos gobios que eran capaces de salir fuera del agua. Yo no me imaginaba que eso existiera, la verdad, y me pareció increíble. Entre comillas, como fotógrafo, la mala pata es, claro, yo estoy en una isla, no tengo todo el material que hubiera querido tener, tengo un objetivo viejo que más o menos, pero bueno, valió realmente la pena. Es decir, hay ocasiones en las que, como decía Ramiro, te sorprendes con cosas que tú no sabías ni que existían y dices, mira, yo no sé si volveré alguna vez a esta isla, pero desde luego, no sé si las fotos serán mejores o peores, pero luego el recuerdo que me llevo es realmente fantástico. Y esto no solamente aquí, ocurre en otras muchas ubicaciones, donde te encuentras de repente que tú vas, por ejemplo, pensando en que quieres ver tiburón ballena y a lo mejor lo que te encuentras es un pequeño cangrejo de color rojo sobre un nudibranquio de color azul y te llevas la imagen más icónica que has hecho en toda tu vida sin tenerla pensada, ¿no? Además, teniendo en cuenta que cuando estás haciendo, en general, fotografía de naturaleza, planificar las cosas es realmente complicado, porque vas mucho más a lo que surja, vamos. Sí, sí, es verdad que los fotógrafos es verdad que conseguir la fotografía que tienes en mente es algo que se llega a convertir a veces en una obsesión, pero que cuando lo consigues, pues es una satisfacción tremenda. Además, Sí, sí, sí. como dices, no es fácil, porque a veces tienes pues los que son avistadores de pájaros o quieren algo y no lo consiguen, pues porque se pueden pasar días a lo mejor para conseguirlo, al final, pues la naturaleza es así, es impredecible algunas veces. Entonces, bueno. Sin duda, sin duda. Tenemos más felicitaciones de Carmen, de Raquel, dice que muchas gracias por la charla, felicitaciones también por tus fotografías. Gracias a ellos. Nos hace una pregunta un poco viajera y nos dice, a ver, bueno, si no luego la respondemos o que me escriba esta persona a mí, que quieren combinar Borneo con Bali, que es... Totalmente factible. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El único problema, a ver, hay que ver cada año, y bueno, más ahora, ¿no? Cómo está el tema de los vuelos, ¿no? El único problema que tienes es que vas a tener que probablemente volar a través de Yakarta. Es decir, que yo recuerde en su momento, a lo mejor ha cambiado, pero no puedes volar, imagínate, Yakarta a Bali y Bali cualquiera de los aeropuertos de Borneo. Eso puede estar cambiando, porque en Borneo estaban construyendo, sabéis que se están trasladando la capital de Indonesia, se va a trasladar de Yakarta, se va a trasladar a la isla de Borneo y están construyendo una megápolis ahí, es una pasada. Y el aeropuerto que están haciendo es una auténtica pasada, el que están haciendo ahora mismo en Borneo. Entonces es posible que ahora mismo comiencen ya a operar vuelos entre, por supuesto, Bali. Cuando yo estuve no era posible, porque además queríamos aprovechar también, hemos estado en otra ocasión en Bali, cuando fuimos a Komodo, por ejemplo, pero cuando yo estuve, este viaje recuerdo hace 3 años, todavía no era posible o no tenían esa combinación. Es posible que ahora ya la tengan. Y si no, pasas directamente, otra vez vuelves por Yakarta, tampoco hay mayor problema. O sea que... De acuerdo. Bueno, seguimos con... La verdad es que están entrando un montón de mensajes. No sé si nos va a dar tiempo a contestar a todos. Muchas siguen felicitándote y dándote la enhorabuena. Gracias. Y vamos a ver por aquí. A ver, dice que si tienes publicadas estas fotografías en alguna plataforma. Fundamentalmente en Instagram tengo todas las fotografías. Cada vez publico menos en Facebook, me aburre más. Y bueno, pues en Instagram o bien en JP Plaza Pozo, ahí tengo las de buceo, y las que no son de buceo en Juan Pablo Plaza Nature. O sea, bueno, sí, pero si buscan Juan Pablo Plaza en Instagram podrán ver fotografías, están ahí. Y luego además, por supuesto, a través de la propia asociación, en la galería de Fonamat hay imágenes, pero mayoritariamente lo que publico con una cierta regularidad, cuando dispongo de tiempo para ello, es en Instagram. Muy bien, pues dicho queda para que luego la gente pueda ir a tu perfil de Instagram y puedan disfrutar de tus fotografías y otras muchas más que tienes subidas. También nos pregunta Alicia, ¿qué temporada es mejor para viajar a Borneo? La temporada ideal para ir a Borneo, coincidiendo además con nosotros, la temporada que iría desde el mes de mayo hasta el mes de octubre aproximadamente, o sea, con lo cual coincide con el verano. Puedes tener algún día de lluvia, algo, cuando cae, o sea, caen unos chaparrones, imagínate, tremendos, pero no son días y días continuados. Este viaje está hecho, por ejemplo, en un mes de agosto completo, saliendo de España un día 1 y volviendo a España pues el día 29. Y durante ese periodo de tiempo, que yo recuerde, nos cayeron un par de mantas de agua en la selva, nada más, en todo el mes. Es verdad que hay que planificar también los viajes, depende de la actividad que vas a realizar, también hay que planificar los viajes y buscar la época adecuada. Mira, Cristina nos pregunta también una pregunta más técnica. Dice que si para la fotografía macro usaste nuestra TG4 de Olympus.
Sí. Al final, cuando antes hablamos de los objetivos luminosos, patín y patatán, bueno, pues otras veces me llevo un objetivo macro para la cámara reflex, ¿no? Pero en este caso, como era un viaje de tantos días, hay que trasladar el equipo de buceo, el equipo de fotografía submarina, el equipo de fotografía en superficie, decidí no llevarme un objetivo macro para reducir peso y me llevé la TG, la cámara Olympus, y es una maravilla. Y todas las fotografías macro que están ahí están hechas con la TG. Es más, en este viaje, como iba muy justo de peso, no me llevé ni tan siquiera carcasa para la TG. Como esta cámara está homologada para bucear sin carcasa hasta 15 metros, me permitía sin ningún tipo de problema, es como la metes en el bolsillo, ¿no? Realmente, ¿no? Y me metía, de hecho, os puedo decir que yo lo que hacía era bajaba realmente con la reflex grande, ¿no? Con la carcasa grande, y en el bolsillo la TG, la pequeñita. Y cuando, por ejemplo, veía algún sujeto macro, pues lo que hacía era intentar dejar en el suelo, enganchada en algún sitio, ¿no? El fondo del mar, ¿no? El lecho, dejar la reflex y coger a continuación y trabajar con la TG. O sea que, y es más, con la TG la ha llegado a meter casi a 19 metros. Es verdad que Olympus no lo recomienda y si la revientas, pues te has quedado sin cámara, pero hasta 15 metros sin problema. Y todas las fotografías macro, que son realmente excelentes, no me refiero a mi foto, sino la calidad del macro que hace, están hechas efectivamente con la TG. Con la TG y sin flashes, con el flash de la propia cámara. O sea, no hay nada más que la camarita, sin más. Más cómodo, imposible, ¿no? Sí, sin duda. Y ya para terminar, bueno, nos preguntaban que si este viaje para una persona que no haga buceo, que si lo recomiendas, que yo sí, porque viajar porque está siempre es una maravilla, pero cuando hablaban de que si una persona o dedicar 4 días en la isla de Borneo, que sí es suficiente para poder disfrutarla, para poder ver, para poder... En 4 días yo creo que es suficiente para selva. Es decir, yo desde luego sí que recomendaría, por ejemplo, un par de noches, o sea, en 4 días sí que puedes hacer el recorrido del parque buscando los orangutanes. El Klotok realmente lo vas a poder alquilar para 2 o 3 noches sin ningún tipo de problema. Es más que suficiente para poder recorrer el parque a través de los ríos. Pensad que al final es todo el día navegando, todo el día estás navegando, estás avanzando muchísimo. Llegas a una plataforma de orangutanes, te bajas, haces las fotos, estás a lo mejor un par de horas y vuelves y sigues navegando. Como además se puede comer y dormir en el barco, es perfecto. En 3-4 días sin ningún problema para ver esto. Sí. De acuerdo. Muy bien, la verdad es que estaré aquí hablando contigo otra hora más y ya es verdad que han entrado un montón de preguntas. Yo pido disculpas a aquellos que hayan podido hacer alguna pregunta y no haya podido contestar, pero saben que tenemos un contacto, tanto vía Travel como si os queréis poner en contacto con Juan Pablo sin ningún problema, o directamente también con la asociación de Fonamat, a través de la web www.fonamat.org, que ahí también vais a ver todas las actividades que tiene esta asociación. Y simplemente darte las gracias por ese regalo, por esas fotografías, por ese viaje que nos has hecho viajar desde nuestra casa, desde donde esté cada uno viéndonos, y espero que nos veamos muy pronto. Y muy bien, si puede ser. Lo veremos presencialmente, seguro. Solamente que se me ha olvidado, quisiera dar las gracias. El vídeo que has visto al final lo montó un compañero fotógrafo, Egoitzi Casa, y darle las gracias, que fue el que lo hizo. Y, hombre, cuento con que esto pase cuanto antes y podamos volver a vernos de nuevo allí en la calle Miguel Ángel. Seguro que sí. Y aún así esto, ya digo, ha venido para quedarse, con lo cual posiblemente cuando hagamos los eventos en la calle Miguel Ángel podamos seguir retransmitiéndolos en streaming, porque yo creo que hemos aprendido también un montón de cosas y así podemos llegar a mucho más gente. Y a todos los que nos han visto, pues que muchísimas gracias también por estar ahí. Y ya les digo, cualquier pregunta nos podéis escribir al correo, Instagram, todas las redes sociales que tenemos habilitadas y enseguida les contactaremos con las preguntas. Muy bien, queda a tu disposición para cualquier pregunta que me quisiera hacer llegar, sin problema, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a todos, a Fonamat, a los amigos de Fonamat. Un abrazo grande y a ti también. Hasta luego, hasta ahora.